Hola chicos, en este video vamos a ver un ejercicio de reacciones, en particular el ejercicio 8.35. Pueden pausar el video e irlo a buscar, corresponde a la guía del año 2020. Es un ejercicio para resolver inverso, es decir, a partir de datos del producto vamos a calcular cuánto reactivo se necesita y tiene como complejidad el uso del rendimiento. Bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 35, que trata de la producción de nitrito de sodio, de la producción de óxido de sodio a partir de nitrito de sodio y su reacción con sodio elemental, con la reacción que tienen ahí en pantalla. Básicamente tenemos que calcular el reactivo necesario, el sodio, para producir 500 gramos del óxido, sabiendo que la reacción tiene un rendimiento del 90%. Es un ejercicio inverso porque sabemos cuánto producto queremos y lo que hay que calcular es cuánto reactivo se necesita. Bien, el planteo lo vamos a iniciar como planteo todos los problemas, que es haciendo la tabla con las proporciones entre los reactivos y los productos de acuerdo a la reacción química balanceada que tenemos en pantalla. ¿Sí? Esa es la reacción química. Recordemos que los coeficientes estequiométricos básicamente se leen como la proporción en moles entre los reactivos y los productos. Es decir, viendo ese coeficiente 2 para el nitrito de sodio, viendo ese coeficiente 6 para el sodio y los demás, podemos saber la proporción si leemos esos coeficientes en moles. La proporción, acuérdense que es como si fuera una receta de cocina. Cada 2 moles de nitrito de sodio y 6 moles de sodio, uno obtiene, en teoría, 4 moles de óxido de sodio y 1 mol de nitrógeno. Esto es simplemente una receta, una proporción. La reacción después uno la puede hacer con 1 mol de nitrito de sodio, con 5 moles de nitrito de sodio, con la cantidad que uno quiera. La proporción en la cual reaccionan igual es esa que tenemos en pantalla. Lo que vamos a hacer, dado que en este ejercicio se trabaja mucho con masa, es buscar la tabla periódica, los diferentes elementos para obtener las masas molares y poder expresar esa proporción en moles en gramos. Buscamos al sodio, el nitrógeno y el oxígeno y vamos calculando las masas molares. Yo acá les doy rápidamente los resultados, suponiendo que ustedes ya saben cómo hacerlo. En el caso del nitrito de sodio hay que sumar un sodio, un nitrógeno y 2 oxígenos. Nos da un total de 69 gramos por mol. Recuerden que esta es la masa molar, cada mol de nitrito de sodio. Después veremos cuánto se necesita de acuerdo a la reacción. La masa molar del sodio no hay que calcular nada, es directamente lo que figura en pantalla. Vamos a aproximarla, en vez de poner 22,99 vamos a poner 23 gramos por mol, que es prácticamente lo mismo. Para el óxido de sodio tenemos que sumar 2 sodios y un oxígeno, nos da 62 gramos por mol. Y para nitrógeno 2, básicamente son 2 nitrógenos, 28 gramos por mol. Esas son las masas molares, las masas de 1 mol de esas sustancias. Ahora sí, viendo los coeficientes y viendo la proporción, vamos a ver en gramos cuánto reacciona de cada cosa, cuánto se forma de cada cosa en proporción. Ahora sí vamos a tener en cuenta cuántos moles son, así que en el nitrito de sodio, que son 2 moles, ese 69 gramos por mol, como corresponde a 2 moles, no me da 138 gramos que reaccionan. Cada mol de sodio, habíamos dicho, tenía 23 gramos, así que 6 moles de sodio van a ser también 138 gramos. Esto es simplemente una coincidencia. 6 por 23 es lo mismo que 2 por 69. Simple coincidencia, ¿sí? Nos da la misma masa para un reactivo y para el otro. Bien, los 4 moles del óxido de sodio, 4 por 62, 248 gramos de óxido de sodio. Y finalmente 1 mol, por supuesto la masa van a ser 28 gramos para el nitrógeno. Así que la proporción escrita en gramos sería cada 138 gramos de nitrito de sodio y 138 gramos de sodio obtenemos 248 gramos de óxido de sodio y 28 gramos de nitrógeno. Esa es la proporción teórica basados en la reacción balanceada, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuánto queremos obtener nosotros? Queremos obtener, ¿sí? ¿Cuál es el dato del enunciado? 500 gramos del producto, 500 gramos del óxido de sodio. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero obtener. Y por otro lado tenemos un dato más, y es que el rendimiento es, ojo, del 90%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Ojo con este problema, ¿sí? Los problemas inversos que incluyen rendimiento son muy comunes los errores en los alumnos. Porque cuando uno ve esto,
tiene la tendencia a querer hacer esa regla de 3 ya mismo entre reactivo y producto usando ese 500 gramos que tenemos ahí. Ese 500 gramos es como que nos llama y nos dice, usame en la regla de 3. Y justo si hacemos eso, estaríamos cometiendo un error, ¿sí? ¿Por qué? Hay que recordar el tema del rendimiento. El rendimiento era un porcentaje que me tenía en cuenta básicamente cuántas pérdidas había a lo largo del procedimiento experimental y me decía entonces qué porcentaje se terminaba formando del producto o de los productos en relación a lo que se debería haber formado si todo fuera perfecto e ideal, ¿sí? El rendimiento se calculaba de esta manera, era la masa experimental dividida la masa teórica por 100. En algunos libros en vez de decirle masa experimental le dicen masa real y a la otra, a la de abajo, en vez de decirle masa teórica le dicen masa ideal. Son simplemente nombres. La idea es que arriba va la masa que realmente se forma del producto y abajo va la masa que se debería formar si todo fuera ideal y perfecto. Así que para que quede bien claro, vamos a distinguir bien las dos. La de arriba, la masa experimental o real, porque así también la llaman en otros libros, es la que se obtiene realmente. Y la de abajo, la teórica, que en algunos libros la llaman masa ideal, es la que se hubiera obtenido si todo salía perfecto. Que en la vida real nunca pasa, ¿sí? El rendimiento nunca es del 100% realmente. Será 99, será 90 como en este problema, será 25. Habrá que ver cuánto será, ¿sí? Pero siempre hay pérdidas y el rendimiento tiene en cuenta eso. Entonces, arriba la que se forma, abajo la que se debiera haber formado si hubiera salido todo perfecto, ¿sí? La masa teórica, por otro lado, es la que uno calcula cuando hace la regla de 3 entre reactivos o productos. O, si quiere hacer el cálculo inverso, como vamos a hacer nosotros, la masa teórica es la que hay que usar para ir para atrás, para ir hacia calcular los reactivos. Es decir, siempre que hagan una regla de 3 entre reactivo y producto en un ejercicio que tenga rendimiento, asegúrense que en la parte del producto ponen la masa teórica, ¿sí? O si calculan el producto, sepan que lo que están calculando es lo teórico, ¿sí? Cuando hagan regla de 3 entre reactivo y producto, la columna del producto les va a dar lo teórico. O, si van al revés, tienen que poner ustedes lo teórico. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, ¿sí? Esos 500 gramos de óxido que queremos obtener, ¿son la masa experimental o son la masa teórica? ¿Sí? ¿Es lo que va arriba o es lo que va abajo? ¿Sí? La pregunta dentro de todo ya medio que contiene la respuesta. Si fuera lo que va abajo, esos 500 gramos es lo que usaríamos para la regla de 3. Y medio que yo ya les dije que no íbamos a hacer la regla de 3 con esos 500 gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de que quede bien claro. Como el enunciado bien pide que tenemos que producir 500 gramos de óxido, debería quedar claro ya con el lenguaje. Producir, obtener, lo que nos está diciendo es la masa experimental, la que realmente quiero que se forme. No me dice, calcule para obtener en teoría 500 gramos. Me dice, se tienen que producir, ¿sí? Quiero producir 500 gramos. Si yo quiero que realmente se formen 500 gramos, esa masa, esos 500 gramos, son la masa experimental, son la masa real, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ir arriba en la cuenta del rendimiento. Todo ejercicio que vean que dice, se desean obtener, se desean producir, quiero producir tanto, ese tanto es lo experimental, lo real, ¿sí? Entonces, reemplazamos masa experimental por 500 gramos, que es lo que queremos que se forme. Reemplazamos el rendimiento, porque el rendimiento sabemos que es 90%, ¿sí? Y entonces la única incógnita que nos queda ahí es la masa teórica, que es la que podemos calcular y justamente es la que necesitamos para hacer la regla de 3 entre el producto óxido de sodio y el reactivo sodio, que era el que queríamos calcular. Entonces vamos a despejar la masa teórica de esa ecuación, que es la única incógnita que hay y es la que necesitamos para la regla de 3. Como primer paso, vamos a pasar masa teórica que está dividiendo del lado de la derecha a la izquierda. Va a pasar multiplicando, ¿sí? Me queda masa teórica por 90 igual a 500 gramos por 100. Ahora, para que me quede la incógnita solita, ese 90 que está multiplicando lo tengo que pasar a la derecha. Como está multiplicando, pasa dividiendo y me queda esa cuenta, ¿sí? Hacemos la cuenta y el resultado nos da que la masa teórica es 555 gramos de óxido de sodio, ¿sí? Entonces,
yo quiero obtener 500. Ahora, para poder obtener 500 realmente, tengo que hacer los cálculos haciendo de cuenta que yo quisiera obtener 555. Le calculamos de más. ¿Por qué? Porque esto tiene 90% de rendimiento, lo cual implica que tiene 10% de pérdidas. Entonces, calculándole de más, con ese 10% de pérdida, finalmente nos van a quedar los 500 gramos que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces, en vez de hacer la regla de 3 con 500, no lo hacemos con 500, la vamos a hacer con 555. Como si quisiéramos obtener eso. Por más de que en realidad nosotros nada más queremos 500, ¿sí? Entonces, la regla de 3 la vamos a hacer con esa masa teórica. Del lado del producto, como estamos en gramos, vamos a tener que hacer la regla de 3 en gramos. Del lado de reactivo, como yo quiero sacar la masa de sodio, voy a tener que hacer del lado reactivo también en gramos. Así que esta regla de 3 nos va a quedar todo en gramos, tanto en la columna del reactivo como el producto. Yendo ahora sí a la regla de 3, la proporción de la reacción química me dice que cada 138 gramos de sodio yo debería obtener 248 gramos de óxido de sodio. Yo no quiero obtener 248, yo quiero obtener, guiño guiño, 555 gramos de óxido de sodio. Sabemos que es mentira, en realidad queremos 500, pero tenemos que calcularle de más. Así que la regla de 3 la hacemos con lo teórico, con esos 555 gramos. Vamos a calcular entonces cuánto sodio se necesita, ¿sí? La regla de 3 es muy sencilla, las unidades están muy bien, así que resolvemos y obtenemos la respuesta correcta de que necesitamos 309 gramos de sodio. Ahí termina el problema, ¿sí? Es muy sencillo, fue despejar de la ecuación del rendimiento y hacer una regla de 3. No tiene gran complejidad matemática. Lo que tiene es un lugar donde suelen cometer errores los alumnos. Muchas veces de apurados hacen la regla de 3 con 500 y eso llega a un resultado que no cumple con lo que nos pide el problema, ¿sí? Así que hasta acá llega el ejercicio correcto, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo es el típico error, pero acuérdense que acá terminó. Lo que voy a hacer ahora es un típico error que hacen los alumnos, ¿sí? Resolución errónea. Hacen toda la tablita, que por ahí la tablita les lleva un montón de tiempo y la hacen perfecta, pero pasa lo siguiente, como no tuvieron en cuenta lo del rendimiento, se olvidaron lo del 90%, dicen, mi dato es 500 gramos, yo quiero obtener 500 gramos de óxido de sodio, y hacen la regla de 3 con los 500 gramos. Cuando resuelven, les da un resultado que a simple vista parece correcto, que no tiene nada raro, no es que les da 200 millones o 0,4. Les da un número que parece razonable, 278 gramos de sodio. Ahora, ese valor, si yo peso 278 gramos de sodio, error, no voy a obtener los 500 gramos de óxido de sodio. Si hiciéramos la reacción con esos 278 gramos de óxido de sodio, en teoría obtendríamos 500. Pero como esta reacción en la realidad tiene un rendimiento del 90%, perderíamos un 10% de ese producto y en vez de obtener 500, ¿cuánto obtendríamos? ¿Sí? Obtendríamos nada más 450 gramos de óxido de sodio, con lo cual no satisface lo que pide el enunciado, ¿sí? Entonces, si hacen la cuenta con 500, no van a obtener 500, van a obtener el 90% de 500, van a obtener solamente 450 gramos de óxido de sodio, ¿sí? Y les van a faltar 50 gramos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que para hacer la regla de 3 entre reactivo y productos hay que, entre comillas, calcularle de más al producto. Hay que compensar ese 10% de pérdidas que tenemos en el procedimiento, ¿sí? Entonces, siempre en ejercicios inversos como este, primero hay que calcular cuánto producto tenemos que poner en la regla de 3. ¿Quiero obtener tanto? No pongo ese número en la regla de 3. Le calculo cuánto hay que poner de más. Eso fue lo que hicimos cuando hicimos la cuenta del rendimiento y obtuvimos los 555 gramos teóricos. Ahí tuvimos en cuenta, ¿sí? Tuvimos en cuenta el 10% de pérdida. Hicimos de cuenta como que quisiéramos obtener 550 gramos, porque si a 550 gramos vos le sacás ese 10% de pérdidas, te quedan los 500 gramos que estabas buscando, ¿sí? Entonces, ojo con estos problemas. Primero hay que tener en cuenta el tema del rendimiento y lo que yo quiero obtener, calcularle cuánto es la masa teórica. Y recién con esa hacemos la regla de 3 de producto a reactivo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, sobre todo que eviten ese error que les acabo de comentar.